Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el profe Félix Feliz. El día de hoy vamos a aprender a hacer reseñas reconstructivas para grado décimo, así que acompáñenme. Una reseña, al igual que un ensayo, es un texto académico. La reseña es un texto corto que presenta una postura objetiva, permite conocer una obra o texto a profundidad y tiene en cuenta la estructura del texto objeto de estudio. La reseña reconstructiva describe la postura del texto o autor. En síntesis, una reseña es un texto corto, en prosa, usualmente en tercera persona del singular, que presenta una postura objetiva, describe, analiza y expone otro texto y presta especial atención al desarrollo del contenido o macroestructura semántica. ¿Cómo hacer una reseña? Para hacer una reseña reconstructiva tenemos que primero hallar el tema o problema que aborda el texto, identificar la idea principal o tesis del texto. Tercero, evidenciar las ideas secundarias o argumentos que apoyan la idea principal o tesis. Hagamos una reseña reconstructiva. Para empezar, tomemos el siguiente texto de Aristóteles. Todos los hombres desean por naturaleza saber, así lo indica el amor a los sentidos, pues al margen de su utilidad, son amados a causa de sí mismos y el que más de todos, el de la vista. En efecto, no solo para obrar, sino también cuando no pensamos hacer nada, preferimos la vista, por decirlo así, a todos los otros. Y la causa es que, de los sentidos, este es el que nos hace conocer más y nos muestra muchas diferencias. Responde estas preguntas. ¿Cuál es el tema o problema que aborda el texto? ¿Cuál es la idea principal o tesis de este? ¿Cuáles son sus ideas secundarias u argumentos para apoyar la idea principal o tesis? La primera se responde diciendo que el tema es el conocimiento humano. La segunda diciendo que la tesis afirma que los sentidos son valorados por sí mismos, pero el de la vista es más amado. La tercera diciendo que la vista es especialmente valorada para obrar, contemplar y descansar, conocer más y detalladamente. La reseña pudiera quedar de la siguiente manera. El texto de Aristóteles gira en torno al tema del conocimiento humano. La tesis afirma que de los 5 sentidos, el de la vista merece mayor valoración o amor, lo cual se argumenta al decir que dicha valoración especial surge de sus efectos, tanto para el ocio como para la producción de conocimiento en cantidad y calidad. En un siguiente video enseñaremos cómo hacer una reseña crítica para grado undécimo. Gracias por ver el video, no olvide compartirlo, darle me gusta y seguirnos en las redes sociales. Hasta la próxima.